¡Mija! ¡Mamá! Esto hizo corto otra vez. Llámese a don Arturo que se cobra barato. Pero esos arreglos suyos siempre quedan mal. Véngase para acá ya, por favor, y me arregla eso. Tranquila, doña María, que usted sabe que yo siempre le cobro barato. En Colombia mueren al año más de 200 personas en accidentes eléctricos en el hogar. Evite sanciones legales. Contrate técnicos electricistas con matrícula profesional CONTE. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. ¿Tu vecino está haciendo fiesta en la casa? Muéstrale el lado rojo. Pero si tu vecino respeta la seguridad de todos, muéstrale el lado amarillo. Siendo conscientes de nuestro comportamiento, numeral Colombia arranca seguro. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. El siguiente programa es apto para todos. Los menores de 12 años deben estar en compañía de un adulto responsable. Has hecho una poesía, entre tus labios le has puesto melodía para alegrarnos. Y a mi padre y madre, que tu amor ha unido, sinfonías del cielo has hecho en sus hijos. Escucho muchas voces, me gritan muchos ruidos que aturden mis sentidos, pues me siento perdido y no le hallo sentido. Te llamo y no respondes, no entiendo tu silencio, me siento como Elías en medio del estruendo, quiero sentir tu aliento. Y me dices, silencio, escucha el silencio. Yo soy el verbo eterno. Silencio, escucha el silencio. Cierra la puerta y entra en tu aposento. Silencio, escucha el silencio. En mi secreto descansa un momento. Susúrrame al oído tu linda melodía, enséñame el silencio como hiciste en María, dame sabiduría. He aprendido a escucharte, a verte y a adorarte, ya sé que en tu silencio quieres tú consolarme, tú sabes cómo amarme. Dices, silencio, escucha el silencio. Yo soy el verbo eterno. Silencio, escucha el silencio. Cierra la puerta y entra en tu aposento. Silencio, escucha el silencio. En mi secreto descansa un momento. Silencio, escucha el silencio. Yo soy el verbo eterno. Silencio, escucha el silencio. Cierra la puerta y entra en tu aposento. Silencio, escucha el silencio. En mi secreto descansa un momento. En mi secreto
descansa un momento. Escucha el silencio. Muy buenas tardes para todos mis queridos hermanos. Les traigo la riqueza que Dios me ha regalado durante estos días en la meditación y la reflexión, que es el tema del silencio. Pues fíjense, hermanos, que les cuento la experiencia bella de que cuando voy preparando el programa para todos los jueves a las 3:30 de la tarde, que pues de por sí lamentablemente hace 8 días no nos pudimos encontrar por varias actividades que teníamos aquí en el canal, pero hoy una vez más retomamos nuestro programa. Les cuento que siempre trato de traerles pues este mensajito, prepararlo de la mejor manera y prepararme espiritual, humanamente, argumentativamente, para poder dar un mensaje claro, contundente y enriquecedor para ustedes. Y la experiencia está en que quisiera a veces o no utilizar un canto específico o utilizar un canto diferente que ya esté compuesto, pero hay algo en el corazón que siempre me impulsa a crear, a construir, a edificar la melodía y la letra. Y por eso varias veces les he traído cantos que el día anterior han brotado. Pues este es otro caso de esos, y el Señor me pide romper el silencio. Precisamente por eso, a la luz de esa meditación y reflexión, de que no podemos quedarnos callados, sino que hay que romper el silencio, pero a su vez hay que prepararnos en el silencio. Por eso esa iniciativa me llevó a crear este espacio de melodía entre tus labios. Entonces, qué hermoso que el Señor siempre nos impulsa a eso, a que hablemos de Él, a que digamos cuánto le amamos, pero también en el silencio escuchemos. He tratado de traer un mensaje que me los enriquezca a ustedes, que me los motive, que me los llene de amor, que nos ayude a crecer en la fe, en la espiritualidad, que nos ayude a crecer como extraordinarios seres humanos, extraordinarios cristianos. Escucha el silencio. Le he puesto a esta canción: silencio, escucha el silencio. Yo soy el Verbo eterno, cierra la puerta y entra en tu aposento. Escucha el silencio, en mi secreto descansa un momento. Pues bueno, hermanos, hoy traemos este bello mensaje. Este es el tema central de nuestro programa de hoy: la belleza, la riqueza, la hermosura de la experiencia del silencio. ¿Por qué brota también esta iniciativa, queridos televidentes? Porque si bien recuerdan, en nuestros programas estábamos viendo las figuras musicales. Entonces ya vimos la redonda, la blanca, la negra, y vimos la corchea, semicorchea, fusa y semifusa. Si bien recuerdan eso, hablábamos de esos tiempos musicales que también se reflejan en nuestra vida cotidiana, y eso era lo bonito, cómo confrontábamos esta riqueza musical con la realidad de nuestra vida. Y hoy por eso pues quiero hablar del silencio como se manifiesta en la música, el silencio. Entonces me puse a pensar, pero faltan las figuras del silencio. Pero hoy vamos a reunir todas esas figuras del silencio, queridos hermanos y amigos televidentes, para hablar de los silencios de cada una de esas figuras musicales. Entonces, aquí encuentran las figuras musicales en la parte derecha de aquí de nuestra ilustración gráfica, y en la parte izquierda de esta ilustración está cada uno de los silencios. Entonces,
el silencio de redonda. Aquí encontramos la línea del pentagrama y pareciera un sombrerito hacia abajo, ¿o no? O mejor, boca arriba diríamos, más bien, boca arriba, un sombrerito boca arriba. Y el silencio de blanca, un sombrerito boca abajo, digámoslo así. A su vez, aquí encontramos el silencio de negra, que parece un 3 con una colita, y ahí se va poniendo en el pentagrama. A su vez, el silencio de corchea, que viene con su puntico, con su corchete, y cada uno de estos silencios, tanto de corchea, semicorchea, fusa y semifusa, también van acompañados con los corchetes, así como ocurre con las figuras musicales. Tiene cada uno en la plica, como les decía, sus corchetes respectivos. 1, 2, 3 y 4 corchetes. En el tiempo, van a durar en el tiempo musical, lo mismo que ya veíamos en los programas anteriores, que dura cada una de las figuras musicales. Así que, hermanos, por eso estas son las figuras del silencio. El silencio es supremamente importante en la música, supremamente importante en la vida, por supuesto. Y sin silencios, pues habría un desorden impresionante en la música, habría desorden, no se entendería la música, sería una cantidad de sonidos que no tendrían lógica, y por eso el sonido tan bellamente se enriquece no solo de las notas musicales y de los tiempos de esas mismas notas, sino que también se enriquece con la belleza del silencio. Bueno, pues entonces, hablando de los silencios en la música, que ya lo ilustrábamos anteriormente, de estas figuras musicales, pues surgen siempre nuestras preguntas. ¿Cuál es la importancia que le doy al silencio en mi vida? ¿Cuál es esa importancia que yo le doy al silencio en mi vida? Y a su vez, ¿qué tanto tiempo yo le dedico en el día a esos momentos o a un momento profundo de silencio? ¿Qué tanta importancia le doy al silencio y qué tanto tiempo yo le estoy dedicando al silencio? Ahorita vamos a ir plasmando cada vez más la idea de lo que significa ese silencio, cómo podemos identificarlo en nuestra vida, cómo profundizar este tema. Yo lo que busco y lo que trato es dar un mensajito, así sea general y con mucha sencillez. No es aquí algo científico y, mejor dicho, extraordinario que yo quiera compartir con ustedes. Lo que quiero, al contrario, es que desde la sencillez, humildad y pequeñez de los mensajes pueda ayudarlos a ustedes, que espero no les sobre ningún mensaje de los que hemos plasmado en nuestro programa de Melodía entre tus labios, y al contrario los enriquezca o los ayude a reteñir con la sangre del Señor la vida de ser cristianos. Bien, entonces, como este es el tema que nos reúne alrededor de nuestro canal Tele Santiago, el tema del silencio, pues primero tratemos de dar una definición de silencio. ¿Qué es ese silencio? Primera pregunta que quiero que nos formulemos también para describir la riqueza del silencio. Ya les di dos preguntas, pero esta primera pregunta es la que nos empieza a ayudar a describir ese silencio, esa belleza del silencio, una soledad que no deprime, no, es una soledad que es embellecida por el silencio, la riqueza del silencio. Señor, enséñame el silencio, a entender el silencio. Y yo encontré por aquí una definición muy interesante que me encontré por ahí en internet, y nos dice: el silencio es la ausencia total del sonido. También significa abstención de hablar en el ámbito de la comunicación humana. Y sin embargo, que no hay sonido alguno no puede o no quiere decir que no haya comunicación. También en el silencio puede haber ideas que se comunican. El silencio ayuda en pausas reflexivas que sirven para tener más claridad
importante que el sonido, porque sin sonido no se podría hacer silencios. Porque existe el sonido, hay silencios. Porque existe el silencio, es posible el sonido. Qué bello que nosotros entendamos eso en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida personal, por supuesto en nuestra vida espiritual. Nos dice que en la música, por ejemplo, sin silencio las canciones serían muy rápidas y al mismo tiempo desordenadas. No habría tiempo para que se respirara, para que se tomara aire y poder volver a producir otro sonido. Para aquel que lo está interpretando, si no hubiera esos silencios, pues no podría continuar con aquella melodía. A su vez, nos dice que ese silencio nos ayuda para que a nosotros nos sirva de pausa reflexiva tras una comunicación para ayudar a valorar un mensaje que nos están transmitiendo. Y por eso yo sé que allá en sus casitas ustedes están guardando silencio para que pueda llegar este mensaje y este mensaje sea enriquecedor para ustedes. Más allá de la simple puntuación, el silencio puede utilizarse con una intención dramática, o sea que ese silencio tenga todavía más significado, puesto que el silencio revaloriza los sonidos anteriores y posteriores. Así pues, el silencio puede ser silencio objetivo y silencio subjetivo. Silencio objetivo es una ausencia de sonido sin más connotaciones, simplemente no hay ningún sonido. Pero un silencio subjetivo es el silencio utilizado con una intención dramática, es decir, que el silencio empieza a significar y empieza a resignificar una situación. Qué bello poder entender y poder hoy reflexionar, pensar sobre el silencio. Y por eso qué bello que hoy traemos ese hermoso mensaje. Pues hermanos, llenémonos del silencio del Señor, llenémonos de ese silencio que nos ayuda a crecer en la vida espiritual. Silencio, escucha el silencio. Yo soy el Verbo eterno. Silencio, escucha el silencio. Cierra la puerta y entra en tu aposento. Silencio, escucha el silencio en mi secreto. Descansa un momento. Entonces descansa un momentico de mi voz mientras que vamos a unos mensajitos de interés y ya regresamos. Has hecho una poesía, entre tus labios le has puesto melodía para alegrarnos y a mi padre y madre que tu amor ha unido, sinfonías del cielo has hecho en sus hijos. ¿Todo el mundo entra desordenadamente a los establecimientos? Muéstrales el lado rojo de tu tarjeta. Pero si la gente mantiene la distancia para entrar, muéstrales el lado amarillo. ¿Tu vecino está haciendo fiesta en la casa? Muéstrale el lado rojo. Pero si tu vecino respeta la seguridad de todos, muéstrale el lado amarillo. ¿Viste a alguien con el tapabocas en el cuello? Muéstrale el lado rojo de tu tarjeta. Pero si ves a alguien con el tapabocas tapando nariz y boca, muéstrale el lado amarillo. Siendo conscientes de nuestro comportamiento, numeral Colombia arranca seguro. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Sus manos jamás se detienen. Trabajan sin descanso por el bienestar de su gente. Son las manos de hombres. Son las manos de mujeres. Son las manos de hijos boyacenses. Así es Boyacá. Tierra de campesinos, de gente noble, gente que se levanta a diario con firmeza y no retrocede a pesar de los malos tiempos. Es la tierra de padres, madres y abuelos que crecieron sabiendo que en sus cultivos está el destino de los pueblos. Es tiempo de extenderles nuestra mano.
de abrazarlos con nuestros actos y decirles que estamos para ellos. Boyacá te abraza. La vida del marinero, del pescador y la de sus familias es muy dura. A veces está marcada por el trabajo forzado o por ser abandonados en puertos lejanos. Además, la competencia de la pesca industrial y la contaminación hacen su trabajo todavía más complicado. Sin la gente del mar, mucha parte del mundo sufriría hambre. Recemos por todas las personas que trabajan y viven del mar, entre ellos los marineros, los pescadores y sus familias. ¿Te perdiste de algún programa de Telesantiago? Tranquilo, puedes revivir todo el contenido a través de nuestra página de Facebook Telesantiago Tunja y YouTube como Canal Telesantiago. También encuentra la señal en vivo a través de www.canaltelesantiago.com y en la aplicación de Telesantiago Tunja para dispositivos Android. En Telesantiago continuamos trabajando por la televisión de nuestra tierra. Tunja hoy tiene más que nunca sus tesoros escondidos. Esta pandemia nos recuerda que la belleza de nuestra ciudad está en las personas que llenan de vida sus frías calles. Telesantiago te invita a continuar en tu hogar. Eres un tesoro que no queremos perder. Quédate en casa. Has hecho una poesía, entre tus labios le has puesto melodía para alegrarnos. Y a mi padre y madre, que tu amor ha unido, sinfonías del cielo has hecho en sus hijos. Y por eso guardo silencio unos segunditos y los invito para que interioricen en ese silencio. Voy a regalarles estos 30 segunditos de silencio. Y por eso los invito para que vayan retomando las preguntas que formulamos. ¿Cuál es la importancia del silencio en mi vida? ¿Qué tanto tiempo le dedico al silencio? ¿Qué es el silencio para mí? ¿Qué significa para mí? Medítelo un momento y entonces, si quiere, cierre un momento sus ojitos o contemple esas bellas imágenes que queremos proyectar para que les ayude a guardar, a interiorizar, a entender ese silencio. Silencio, hermanos. Y hay muchos que le tienen miedo al silencio, le huyen al silencio, le tienen pavor.
Diríamos, tienen silenciofobia. Les gusta el ruido, les gusta el bullicio. Y entonces entran en crisis cuando hay un momento de silencio. Porque no lo han entendido. No han entendido la riqueza del silencio que Dios les regala como una oportunidad, como una experiencia. Pues bien, hermanos, quiero valerme también de un texto extraordinario desde la teología bíblica de León Dufault, que nos habla sobre el silencio, y quiero leerles unos apartes de la reflexión y de la argumentación teológica para entender el silencio. El silencio precediendo, interrumpiendo, prolongando la palabra, ilumina a su manera el diálogo entablado entre Dios y el hombre. Ilumina el silencio, el diálogo entablado entre Dios y el hombre. Hay dos maneras de entender el silencio, a la luz de la espiritualidad, a la luz de la teología, a la luz del cristianismo. Primero, el silencio de Dios. Saber entender el silencio de Dios es todo un don que Dios le da al ser humano. Antes de que el hombre oyera la palabra estaba en Dios. Luego vino la revelación de un misterio envuelto en el silencio en los siglos eternos. Esta maduración secreta de la palabra se expresa en el tiempo por la predestinación de los elegidos. Aún antes de hablarles, los conoce Dios desde el seno materno. Hay, sin embargo, otro silencio de Dios, que no parece ya cargado de un misterio de amor en la elección, sino grávido de la ira divina. Para inquietar a su pueblo pecador, no habla Dios ya por sus profetas. Guarda silencio como un signo de su indignación. Porque Dios, después de haber hablado tantas veces y con tanto poder, se calla ante el triunfo de la impiedad y no responde ya a la oración de Job ni a los de los salmistas. Para Israel, que quiere escuchar, equivale a una cesación de la palabra. Dios no quiere hablar. Anuncia el silencio del Sheol, donde Dios y el hombre no se hablan ya. Es el lugar de la oscuridad. Es un silencio sepulcral. Sin embargo, el diálogo no se ha interrumpido definitivamente, pues el silencio de Dios puede ser también un reflejo de su paciencia en los días de infidelidad de los hombres. En resumen, Dios nos muestra el silencio para elegir a sus hijos, a sus elegidos. Segundo, para mostrar su indignación y a su vez se podría traslucir la ira de Dios. Tercero, como paciencia hacia nosotros, esperando nuestra conversión. Hermoso entender el silencio de Dios. En segunda instancia, ese silencio también debemos entenderlo desde el silencio del hombre, el silencio que nosotros debemos hacer y necesitamos hacer. Hay tiempo para callar y es tiempo de callar. Hay tiempo para hablar y es necesario ese tiempo que habla en el silencio. Esta máxima se puede entender a diferentes grados de profundidad. En la sucesión de los días, el silencio puede significar la indecisión, la aprobación, la confusión, el miedo. El hombre acentúa su libertad reteniendo su lengua para evitar la falta, sobre todo en medio de palabrerías o de juicios inconsiderados. Por encima de esta sabiduría, que pudiera parecer puramente humana, es Dios
quien funda en el hombre los tiempos del silencio y de la palabra. El silencio delante de Dios traduce la vergüenza después del pecado. Confianza en la salvación. Significa que ante la injusticia de los hombres, Cristo como fiel siervo puso su causa en manos de Dios. Pero en otras circunstancias, dejar absolutamente de hablar sería falta de orgullo y omitir la confesión de Dios. Entonces, no es posible callarse. Tendríamos que hablar para romper el silencio. Finalmente, cuando Dios va a visitar al hombre, la tierra guarda silencio. Este humilde silencio es para el que medita en su corazón no solo el acceso al reposo, sino también la apertura a la revelación que el Señor ha prometido a los pequeños. En el silencio, Dios revela su grandeza. Entonces, fijémonos, hermanos, qué bello es entender el silencio desde estas dos perspectivas. El silencio de Dios, como ya lo describíamos anteriormente, y el silencio del hombre. El hombre guarda silencio para escuchar la voz de Dios, nos va a decir esta hermosa argumentación teológico-espiritual. El hombre, en segundo lugar, guarda silencio también por la vergüenza que le provoca el pecado. Así que debe guardar silencio, no tiene nada que decir ante la vergüenza de su pecado. Pero tercero, el hombre guarda silencio para que a su vez, dando sentido a ese silencio, entendiéndolo, pueda romper ese silencio a su vez. O sea, si yo entiendo el silencio, entenderé también cuándo debo romper ese silencio. Tengo silencio para escuchar al Señor. Necesito silencio para arrepentirme de aquello que he hecho mal. Y necesito entender ese silencio para saber cuándo romperlo. O sea, cuándo debo hablar y hablar correctamente, sabiamente. Qué bello, hermanos, que hoy redescubramos en nuestros contextos, en nuestras familias, en nuestra vida personal, la riqueza del silencio. Por eso, de esa manera, ya hemos definido qué es el silencio, hemos dado otro paso de cómo el cristiano debe interpretar ese silencio desde la perspectiva de Dios y desde la perspectiva humana. Pero a su vez, ese silencio tenemos que irlo entendiendo a la luz de la palabra de Dios. Pues bien, ¿qué nos dice la palabra de Dios sobre ese silencio, la riqueza del silencio? Y pues, entre muchos textos que siempre trato de traerles a nuestro programa, he retomado algunos de estos textos. Entonces, me voy a permitir ir citando algunos de ellos para que nosotros veamos cómo el silencio es tan importante y está presente como la manera pedagógica en que Dios, en su Hijo Jesucristo, nos ha querido enseñar. Por eso la canción dirá, escucha el silencio. Cuando aprendo a escuchar el silencio, que puede sonar contradictorio y puede sonar una paradoja, pero cuando yo aprendo a escuchar el silencio, entiendo lo que Dios me quiere decir. Y por eso no hay que tenerle miedo a ese silencio. Al contrario, hay que pedirle a Dios que nos regale el don del silencio, para que por medio de ese don nosotros busquemos un silencio que nos edifique, un silencio que nos enseñe, un silencio que ante todo le agrade a Él. Bien, veamos algunos de esos textos, queridos hermanos, que encontramos en la palabra del Señor, especialmente en los santos evangelios. Pues bien, hermanos, quiero tomar algunos de estos textos y en primer lugar me encontré con este texto del capítulo 6
en el verso 6 precisamente, capítulo 6, verso 6 del Evangelio de San Mateo. Y dice de esta manera, hermanos: tú en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Un momentico de silencio para meditar este texto, ¿les parece? Tómese unos segunditos para meditar este texto. Entra en tu aposento, cierra la puerta, que Dios en lo secreto te lo enseñará. Medítalo en el silencio. Bien, hermanos, y tratamos de entrar ahí dentro de nosotros, en nuestra conciencia, en nuestro corazón, y cerrar la puerta para poder escuchar el secreto de Dios para todos nosotros, para cada uno de nosotros. Y me encontré con otro texto que también quiero que ahí una vez más hagamos ese silencio de interior. Capítulo 8, versículo 29. Dice de esta manera: y él les preguntaba: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro le contesta: tú eres el Cristo. Y les mandó enérgicamente que a nadie hablaran acerca de él. Esto es a lo cual los escrituristas le hablan el silencio mesiánico. Es decir, que no ha llegado la hora en la cual sea revelado el mesianismo de Jesús. Y por eso les pide a sus discípulos primero interiorizarlo, entenderlo, diríamos coloquialmente, mastiquen esto, que significa que puedan entender que yo soy el Mesías. En ese silencio, tú una vez más pregúntate: ¿quién es Jesús para ti? ¿Qué entiendes o cómo entiendes que Jesús es el Mesías? Tómate esos segunditos también de meditación, formúlate estas preguntas y pregúntate: ¿quién es Jesús para ti? ¿Y qué significa? Que sepas, pero también que entiendas que Él es el Mesías. Medítalo en unos segundos.
Bien, hermanos, qué bello es estar en el silencio y poderle escuchar y poder gozar de su presencia en el silencio. Y les sugiero otro texto muy bello que leíamos precisamente en la liturgia del domingo anterior, en el domingo 19 del tiempo ordinario en la primera lectura, y es tomado del primer libro de los Reyes, en el capítulo 19, verso 11 y 12. Dice de esta manera ese texto, si bien lo recuerdan. Le dijo: sal y permanece de pie en el monte ante Yahvé. Entonces Yahvé pasó y hubo un huracán tan violento que hendía las montañas y quebraba las rocas ante Yahvé. Pero en el huracán no estaba Yahvé. Después del huracán, un terremoto, pero en el terremoto no estaba Yahvé. Después del terremoto, fuego, pero en el fuego no estaba Yahvé. Después del fuego, el susurro de una brisa suave. Al oírlo, Elías enfundó su rostro con el manto, salió y se mantuvo en pie a la entrada de la cueva. Una brisa suave. Y esas brisas suaves, que significan ante todo la sutileza y a su vez un oído agudizado, bien educado, puede identificar la brisa suave. Medita en tu corazón qué tan agudizado tienes el corazón del Espíritu para identificar a Dios, para identificar la voz de Dios. Cuando te sientes muchas veces confundido o confundida, ¿qué será lo que me estará diciendo Dios? Escucho muchas voces, también lo plasmaba en la canción, escucho muchos ruidos, pero de todas esas voces, ¿cuál es la de Dios? Pues no está ni en el huracán, ni en el terremoto, ni en el fuego. Está en la brisa suave. Era uno de los también cualidades del sonido que nosotros hablábamos, fuerte y suave, cuando hablábamos de la intensidad del sonido. Y ahí nos habla la palabra de que la brisa suave, ese susurro suave, ahí se encuentra el Señor. Así que entra en unos segunditos también e identifica qué tan agudizado tienes tu oído para detectar la brisa suave. Medítalo en tu corazón. Y nos encontramos con otra dimensión bella del silencio. Y me encontré con esta bella dimensión del silencio en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, versículo 22. Dice de esta manera: cuando salió, no podía hablarles y comprendieron que había tenido una visión en el santuario. Les hablaba por señas y permaneció mudo. Una vez cumplidos los días de su servicio, se fue a su casa. Entonces, una dimensión del silencio es que por falta de fe, por la incredulidad, aparece la mudez, que no podemos pronunciar palabra.
y es una respuesta que Dios manifiesta en su palabra para aquellos que no creen, para aquellos incrédulos. Entonces, meditamos ahora, en ese momento de silencio, ¿cuántas veces, a causa de nuestra incredulidad, de nuestra falta de fe, nos hemos quedado callados? No hemos podido pronunciar palabra. Y entonces ahí Dios nos quería enseñar algo. Nos quería a su vez reprender, porque el hecho de que aparezca la mudez en el ser humano también es como Dios expresa el dolor que siente ante el hecho de que no creemos en Él. Entonces medítalo también en tu corazón. Vamos a otros mensajitos y tú vas meditando ahí cuántos momentos de mudez has tenido en la vida y cuánto has aprendido por medio de esa enseñanza que Dios te ha dado cuando has quedado mudo. Ya regresamos. Has hecho una poesía entre tus labios, le has puesto melodía para alegrarnos. Y a mi padre y madre, que tu amor ha unido, sinfonías del cielo has hecho en sus hijos. La Santa Misa es la cita de la familia Telesantiago con nuestro Padre Creador. Encontrémonos con Él de lunes a viernes a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde, y los domingos a partir de las 8 de la mañana a través de la señal de televisión, redes sociales y nuestra página web www.canaltelesantiago.com. Recuerda que en Telesantiago oramos por ti. En estos tiempos de pandemia, tú no estás solo. Tu familia Telesantiago te acompaña y ora por ti. Así que puedes dejar tus intenciones de oración a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Telesantiago Tunja. También en nuestro Santi WhatsApp 315-820-2715. Somos Telesantiago, la imagen del amor. Y en familia oramos por ti. Los 50 años del tío. La idea de reunirnos fue mía. Una excusa perfecta para vernos. Todos estábamos sanos. Bailamos, comimos, nos abrazamos. 10 días después la historia es diferente. El tío está en una UCI y hay varios positivos en la familia. Mis excusas perjudicaron a muchos, pero sobre todo a mí. Yo también soy positivo para COVID. Tus excusas siguen poniendo en riesgo tu vida, tu bienestar y la reactivación de todo un país. Aprendamos a convivir para poder vivir. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. ¿Factura? Ya la tiene en su correo. Es electrónica y ecológica. Así los dos ganamos. Su negocio es más eficiente porque está sistematizado. Se demora menos y se ahorra plata. Y el que la recibe la usa para reducir impuestos. Aprovecha los beneficios de la factura electrónica. Si yo puedo, todos podemos. En la DIAN, cada día trabajamos con empeño para ser más cercanos, ágiles y eficientes. DIAN, por una Colombia más honesta. El Ministerio de Educación Nacional ha dispuesto para la ciudadanía la Biblioteca Digital del Plan Nacional de Lectura y Escritura, una herramienta virtual que brinda acceso a contenidos de calidad en diversos formatos. En la Biblioteca Digital, docentes, niñas, niños, jóvenes y sus familias encontrarán infinitas posibilidades para el aprendizaje a un clic de distancia. Para acceder solo debe descargar la app Biblioteca Digital PNLE o entrar a la página web bibliotecadigital.colombiaaprende.edu.co. Es tiempo de leer. Has hecho una poesía entre tus labios, le has puesto melodía para alegrarnos. Y a mi padre y madre, que tu amor ha unido, sinfonías del cielo has hecho en sus hijos. Muy bien, hermanos. Qué bello ser acompañados por ese silencio que hemos hecho
en nuestro programa y que los invito a seguir profundizando y cultivando en su vida personal, familiar, en la cotidianidad de sus días. También profundizando sobre la belleza del silencio, preguntémonos el porqué del silencio. Y yo encontré en mi meditación que el silencio o el porqué del silencio surge como una necesidad del ser humano. El silencio es una necesidad, pero a su vez el silencio es una obligación muchas veces. Es obligatorio hacer silencio en un momento, pero también el silencio significa un impedimento. Como hablábamos ahorita de Zacarías, no puedo hablar, es un impedimento, me lo impiden. Hay algo que me impide romper el silencio, pero también el silencio, el porqué del silencio aparece como una complicidad. Lamentablemente en nuestro país vemos que hay complicidad ante el mal, ante la corrupción, y se guarda un silencio impune. También ese silencio significa conveniencia. Yo guardo silencio porque me conviene. ¿El porqué de ese silencio? Porque hay una conveniencia, y muchas veces esas conveniencias por eso están llenas de egoísmos, y no es una conveniencia para todos, sino es una conveniencia personal. Pero también el porqué del silencio es porque hay miedo, y entonces también en estos días de pandemia y en estos meses que llevamos confinados, pues muchas veces se ha guardado silencio por miedo, se atemorizan los niños, las familias, nuestros abuelos, y entonces se guarda silencio por miedo. ¿Para qué el silencio? ¿Para qué? El silencio surge para escuchar. El silencio surge para saber descansar, para entender, para aprender, para contemplar, para buscar la concentración, para meditar, para interiorizar, para discernir, para pensar, para reflexionar, para buscar la prudencia y la sabiduría, pero fundamentalmente el silencio para un cristiano es esencial para orar. Y entonces, por eso es tan bello como el Señor muchas veces fue a orar en el monte, en ese profundo silencio con el Padre. Para eso es el silencio. El silencio es para entrar y cerrar la puerta y escuchar el secreto de Dios, como lo escuchábamos en la palabra que proclamábamos. A su vez, ¿cómo entender la manifestación del silencio? ¿Cómo lo percibo? ¿Cómo entiendo ese silencio? Hermanos, ese silencio deja muchos frutos. Cuando es un silencio siempre entendido a la luz de Dios. Es un silencio que se identifica como paz. Es un silencio que se manifiesta e identifica como tranquilidad. Es un silencio que significa encuentro. Es un silencio que significa comunicación con Dios. Es un silencio que significa el poder de Dios sobre nosotros, porque en ese silencio Dios manifiesta cuán poderoso es. Es un silencio que abre la puerta a la fe, a la esperanza y al amor. Es un silencio que significa prepararnos. Es un silencio que significa entonces desierto y también significa purificación, pureza de corazón. Es un silencio que significa pregunta y también significa respuesta. En el silencio quiero preguntarle a Él y en el silencio sé que Él me va a responder. En el silencio nosotros identificamos la autoridad de Dios, como bien lo decía antes también hablando del poder de Dios. Fíjense, hermanos, que también hay varios textos de los milagros de Jesús
tanto cuando Él expulsa a los demonios, como cuando sana al leproso y sana a la hija de Jairo, en donde pide guardar silencio, hace también parte del silencio mesiánico, pero a su vez habla de la autoridad, imprimiendo el silencio porque quiere callar al demonio. Cállate, cállate. Y se hizo muy famosa por ahí una frasecita en los ámbitos políticos: ¿por qué no te callas? Porque el demonio habla estupideces, porque el demonio produce ruido y Dios quiere callar a ese demonio. Pues bien, hermanos, que nosotros sepamos cada día más entender la belleza, la hermosura de ese silencio. Pues en ese silencio vamos a seguir también leyendo unos trocitos de este texto que en nuestro programa lo hemos ido recopilando, que es la vida después de la pandemia, retomando algunos mensajes del Papa Francisco, dirigiéndose a todos y a cada uno directamente, no desde lo alto o en lo abstracto. El Papa Francisco se acerca con afecto y compasión paternales para hacer suyos los sufrimientos y el sacrificio de tanta gente que sufre en silencio. Que el Señor de la vida acoja consigo en su reino a los difuntos y dé consuelo y esperanza a quienes aún están atravesando esta dura prueba, especialmente a los ancianos y a las personas que están solas. Que conceda su consolación y las gracias necesarias a quienes se encuentran en condiciones de particular vulnerabilidad, como también a quienes trabajan en los centros de salud o viven en los cuarteles y en las cárceles. Y el álbum de familia continúa: médicos, enfermeros y enfermeras encargados de reponer los productos en los supermercados, limpiadoras, cuidadoras, transportistas, fuerza de seguridad, voluntarios y sacerdotes y religiosas, padres, madres, abuelos y abuelas, docentes que muestran a nuestros niños con gestos pequeños y cotidianos cómo enfrentar y transitar una crisis, readaptando rutinas y levantando miradas e impulsando la oración. El pontífice es solidario. Qué difícil es quedarse en casa para aquel que vive en una pequeña vivienda precaria o que directamente carece de un techo. Qué difícil es para los migrantes, las personas privadas de libertad o para aquellos que realizan un proceso de sanación por adicciones. Y piensa en las personas, sobre todo mujeres, que multiplican el pan en los comedores comunitarios, cocinando con 2 cebollas y un paquete de arroz, un delicioso guiso para cientos de niños. Pienso en aquellos enfermos, pienso en los ancianos y en los campesinos y agricultores, familiares que siguen labrando para producir alimentos sanos sin destruir la naturaleza, sin acapararlos ni especular con la necesidad del pueblo. Entonces, fíjese, tan bellos estos mensajes después de la pandemia, como decimos. Pues bien, hermanos, vamos culminando nuestro programa y le pedimos a la Virgencita: escuche nuestra súplica para el fin de la pandemia. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tu salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecie nuestras súplicas que estamos en la prueba y libéranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Que el Señor nos regale el silencio hermoso de María. Así que culminamos nuestro programa una vez más pidiendo el don del silencio y con esta canción que el Señor me regaló, escucha el silencio. Escucho muchas voces, me gritan muchos ruidos que aturden mis sentidos, pues me siento perdido
y no le hallo sentido. Te llamo y no respondes, no entiendo tu silencio. Me siento como Elías en medio del estruendo y quiero sentir tu aliento. Y me dices: silencio, escucha el silencio. Yo soy el Verbo eterno. Silencio, escucha el silencio. Cierra la puerta y entra en tu aposento. Silencio, escucha el silencio. En mi secreto descansa un momento. Susúrrame al oído tu linda melodía, enséñame el silencio como hiciste en María, dame sabiduría. He aprendido a escucharte, a verte y a adorarte. Ya sé que en tu silencio quieres tú consolarme. Tú sabes cómo amarme. Y me dices: silencio, escucha el silencio. Yo soy el Verbo eterno. Silencio, escucha el silencio. Cierra la puerta y entra en tu aposento. Silencio, escucha el silencio. En mi secreto descansa un momento. Silencio, escucha el silencio. Yo soy el Verbo eterno. Silencio, escucha el silencio. Cierra la puerta y entra en tu aposento. Silencio, escucha el silencio. En mi secreto descansa un momento. En mi secreto descansa un momento. Escucha el silencio de Dios. Dios les bendiga y nos vemos en 8 días. Has hecho la poesía, entre tus labios le has puesto melodía.